Muy buenas tardes, saludamos a todos los oyentes que sintonizan Oasis 1210 AM, teniendo una cobertura desde West Palm Beach hasta Los Cayos, inclusive está llegando a mi nación, Cuba, así que saludamos a todos los oyentes que están conectados y saludos en especial a mi ciudad de Santa Clara en el centro de la isla. Hoy vamos a estar hablando de un tema que me parece a mí muy pertinente, muy importante, y el título es Cristo es suficiente. Les invito a buscar Colosenses capítulo 2, versículo 8. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios y dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Padre, te damos muchas gracias en esta hora y te ruego que tu Espíritu Santo pueda usarme con poder para que tu palabra pueda correr como un río y pueda llegar, Señor, a aquellos hogares que están conectados, a aquellos oyentes que están conectados, Señor, y que necesitan tu palabra en esta hora. Te damos gracias y te rogamos todo esto en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo en este texto aconseja a la iglesia de Colosas y les advierte que no deben dejarse engañar por filosofías huecas, demoníacas y absurdas. Y la razón es que Satanás utiliza falsas filosofías para esclavizar culturas enteras en una red de mentiras que tienen un impacto en la gente, no solo en el nivel moral y espiritual, sino también en el plano social, económico y político. Por esta razón, también Pablo, cuando escribe a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 10, versículo 5, dice la palabra derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La palabra derribar es un término de guerra que usa Pablo para darnos a entender que el pueblo de Dios demuele las ciudades fortificadas de sus enemigos una tras otra. Para lograr este objetivo debemos derribar argumentos, es decir, razonamientos falsos con apariencia de verdad. Hoy en día existen diferentes filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo, como la ideología de género, el aborto, la teoría crítica de la raza, la eutanasia, el cambio climático, etc. Son los caballos de batalla de una agenda demoníaca que desea socavar la libertad y el bienestar de todas las naciones. Ellos usan los medios de comunicación tradicionales, la radio, la televisión, las redes sociales, el sistema educativo, las artes, la política, para sembrar y propagar sus falsas ideas y de esta forma poder cambiar la cultura destruyendo a la familia nuclear y a la iglesia cristiana. Voy a poner dos ejemplos. El primero, en los últimos años, los activistas de la teoría crítica de género han convertido el sistema educativo estadounidense en una herramienta para llegar a millones de niños en un esfuerzo por enseñar y promover la ideología de género. Las escuelas ahora enseñan a los estudiantes, incluidos lo de jardín de infancia, que el género es maleable y está desconectado del sexo de la persona. El segundo ejemplo, actualmente los medios oficiales de información, ya sean programas de noticias, espectáculos, entretenimiento o científicos, entre comillas, por medio de la televisión abierta o plataformas como Netflix, Amazon Prime, Claro Video, entre otras, están inclinados a promover la ideología de género porque los ideólogos, entre comillas, del género han aprendido de la historia humana
Ellos son conscientes de que la mejor manera de dominar al ser humano es por las ideas, por su pensamiento. Así que es interesante ver cómo estas personas que están queriendo sembrar ideas falsas, queriendo cambiar la cultura, de hecho también esto se ha denominado como marxismo cultural. Es una de las maneras que se conoce todo este fenómeno que estamos viendo en la actualidad y que está impactando de una manera frontal, directa a los niños, a los adolescentes, a la sociedad en general. Todo esto que ellos están haciendo, están, por supuesto, usando los medios de comunicación para poder llegar, para poder cambiar la manera de pensar, para poder transformar las ideas y de esta manera poder destruir la sociedad como la conocemos, poder destruir la familia, poder destruir a la iglesia, ya que la iglesia, los cristianos tenemos un mensaje diferente, un mensaje donde tenemos a nuestro Señor como lo primero, tenemos a la palabra de Dios. Así que todo esto se está queriendo desvirtuar y se está haciendo en la actualidad. Pero la pregunta que pudiéramos hacernos en esta tarde es: ¿qué estamos haciendo para equipar con la verdad de Dios a nuestros niños y jóvenes? En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5, lo leo ahora en otra versión, dice la palabra: destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Pablo describe el conflicto usando terminología de guerra espiritual. Es decir, no se lucha contra gente, sino contra formas de pensar, filosofías, teorías, perspectivas y tácticas de nuestro enemigo, el diablo. Y lamento cuando escucho a cristianos decir: va a pasar lo que Dios quiera que pase. No se puede hacer nada, convirtiéndonos en muchos casos en cristianos fatalistas. Pero en realidad, ¿qué podemos hacer? Bueno, voy a dar algunas ideas que mi intención es que podamos tomar algunas de estas ideas y de alguna manera poder poner en práctica, poder activarnos y entonces poder de alguna manera con la palabra de Dios, con la enseñanza de la palabra de Dios, anular todas estas falsas filosofías, toda esta falsa ideología, por ejemplo, la de género, que se está imponiendo a través de todos los medios de comunicación, a través de la propia educación. ¿Qué podemos hacer? Bueno, debemos recuperar el altar familiar, donde oramos y buscamos la instrucción en la palabra de Dios. El discipulado y la vida cristiana comienzan en el hogar. Si no tenemos dentro del hogar un tiempo para orar, un tiempo para buscar al Señor, un tiempo donde estamos debatiendo también, tenemos tiempo para debatir la palabra y debatir todo lo que está ocurriendo, entonces nuestros hijos, los adolescentes que tengamos en la casa, ellos van a escuchar lo que están viendo en la televisión, no van a tener un argumento contrario que pueda desarticular lo que están aprendiendo en la escuela. Otra cosa que necesitamos hacer es que la función de la iglesia, comprender esto, domingo tras domingo, la función de la iglesia es preparar a cada miembro para que ellos puedan a través de sus testimonios influenciar a la sociedad con los principios bíblicos. Lamentablemente, muchas veces los temas que estamos llevando a la iglesia no están confrontando, no están preparando al cristiano, no están preparando a los miembros para que estos puedan estar capacitados para que de esta manera ellos puedan mostrar que son sal y luz en un mundo que está perdido. Otra cosa que pudiéramos hacer, desarrollar programas para niños y adolescentes con el fin de enseñarles la verdad de las Escrituras acerca de la ideología de género, el aborto, la teoría crítica de la raza, la eutanasia, el cambio climático. No solo es enseñarle la palabra de Dios para que los niños puedan conocer al Señor y sean salvos. También es instruirlos en toda esta ideología demoníaca para que ellos puedan encontrar en todo esto la falsedad y puedan aprender
desde el principio la verdad de Dios acerca de este importante tema. Otra cosa que pudiéramos hacer, desarrollar programas con los padres, programas que estén enfocados en la familia para capacitar a los padres en áreas tan importantes en la vida familiar que desgraciadamente en muchas ocasiones los roles dentro de la casa no se están viviendo de la mejor manera, de la manera más adecuada. Y entonces de esta forma los padres puedan comprender cuál es la misión de Dios para sus vidas. Es importante que nosotros enfoquemos nuestra enseñanza a capacitar a los padres. También debemos usar las redes sociales y los medios de comunicación con un mensaje claro donde prediquemos la verdad de Dios. Qué importante es que usemos, mientras tengamos la libertad, podamos usar las redes sociales, los medios de comunicación para poder hablar la verdad, para enseñar la verdad acerca de este importante tema. Bueno, debemos considerar, sobre todo los que viven en países libres como los Estados Unidos, debemos considerar el homeschooling como una opción para educar a los niños. Es decir, que los padres puedan educar, puedan enseñar a sus hijos en las mismas o con las mismas materias que se usan en las escuelas. Los padres puedan tomar este rol. Yo sé que es muy difícil, es muy complicado por el tema de que hay que pagar biles, de que hay que pagar taxes, de que hay que pagar renta, pero qué importante es poder entender que los padres han sido diseñados, creados para proteger desde el principio a sus hijos y que no hay una labor más grande y más digna de poder educar a los niños. Como dice Darren Miller, debemos aprender a pensar cristianamente en cada área de la vida. Termino como empecé. Colosenses capítulo 2, versículo del 1 al 8. Dice Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Versículo 9. Porque en él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Versículo 10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En otras palabras, Pablo está diciéndole a los cristianos de Colosa, Cristo es suficiente. No podemos conformarnos con todo lo que está sucediendo. Debemos hacer nuestra parte. Y qué lamentable es que nosotros en muchas ocasiones, como decía hace un rato, decimos, bueno, todo esto va a pasar porque va a pasar, todo está escrito en la palabra de Dios, y es cierto que está escrito en la palabra de Dios, pero nosotros como cristianos, como iglesia, somos la sal del mundo, somos la luz del mundo, y no solamente debemos estar enfocados para tratar de permanecer, sino también para extender el reino de Dios, empezando desde el hogar, donde discipulamos a nuestros hijos con la palabra de Dios, ellos puedan comenzar a pensar cristianamente en cada área, en cada esfera de la vida. Ellos pueden encontrar en el Señor cuál es su misión, cuál es su propósito. Es decir, qué importante es que podamos entender de que Cristo es suficiente. Cristo, teniendo a Cristo, lo tenemos todo, toda sabiduría, todo enfoque debe salir de la palabra de Dios, y debemos entender que Dios quiere traer una revelación especial a tu vida. Dios quiere traer una revelación especial en tu vida, usando la palabra, usando la intimidad, usando no solamente cuando nosotros vamos y oramos y leemos la palabra, sino también cuando nosotros escuchamos a Dios, dejamos que el Señor nos pueda hablar, porque qué importante es que Dios nos pueda hablar. Así que nosotros podemos decir en esta tarde, como dice la palabra, Cristo es suficiente. En Él estamos completos. No necesitamos que venga nadie a querer imponer una filosofía falsa. No debemos esperar a que nuestros hijos queden a la merced
de todo lo que está ocurriendo. Más bien debemos prepararlos, debemos instruirlos, debemos sentarnos con ellos y poder enseñarles cada punto, cada coma, cada situación, cada cosa ética que necesitamos comprender en este tiempo para que nosotros podamos seguir viviendo a Cristo de una manera completa, sabiendo que Cristo es la cabeza de todo principado y toda potestad, entendiendo que el Señor es el Señor de todas las naciones, incluso aquellas que están siendo atacadas frontalmente por el enemigo. Necesitamos levantarnos del lugar tal vez donde hemos caído. Necesitamos pedirle perdón tal vez a nuestros hijos o a nuestros padres, en tal caso que esto lo lleve, porque la reconciliación, el perdón, el amor, la búsqueda de la palabra va a ser el principio de un discipulado que va a traer sanidad, que va a traer una cosmovisión correcta acerca del mundo. Así que cuando miremos todo lo que está ocurriendo en el mundo, no digamos, este es el mundo y yo estoy aquí, sino, Padre, capacítame para que mientras yo estoy viviendo en el mundo, yo pueda ser sal, yo pueda ser luz, yo pueda con tu evangelio marcar la diferencia, yo pueda llegar con un mensaje de esperanza, yo pueda orar por mis amigos, poder orar por aquellos que están sufriendo, que no perdamos el sentido cristiano, que no perdamos el objetivo por el cual el Señor nos ha puesto en este tiempo, ser sal, ser luz, y no importa que el enemigo se haya levantado y se esté levantando de una manera grande contra las naciones. Cristo es suficiente. En Cristo estamos completos. Cristo sigue siendo el Señor. Hay esperanza para aquellos que creemos en Jesús. Hay esperanza para aquellos que estamos centrados en el Señor, para aquellos que estamos buscando al Señor. Él nos habla, Él va a traer una respuesta a tu vida. Él te va a guiar, Él te va a orientar, pero tenemos que buscarlo a Él. No miremos más lo que está ocurriendo en el mundo como de una forma en la que nos asustemos, sino que pidamos a Dios en intimidad de qué manera Él nos quiere capacitar, Él nos quiere ayudar para ser sal, para poder ir a este mundo perdido, llevando el evangelio de Jesucristo, y de esta manera la gente pueda encontrar la verdadera libertad, el verdadero amor, la verdadera esperanza en Jesús. Así que en esta tarde puedes hoy repetir junto conmigo: Cristo es suficiente. No necesito más nada que Cristo. No necesito otra cosa. No necesito aprender. En Él encuentro toda la sabiduría que necesito. En Él encuentro mi esperanza. En Él encuentro mi salvación. En Él soy parte del diseño de Dios para este tiempo. En Él soy parte del propósito que Él ha diseñado para que en el siglo XXI yo pueda ser como una saeta que llegue al corazón de aquellos que están perdidos. Así que te animo en esta tarde. Te animo a que tú puedas comprometerte con Jesús, a que puedas comprometerte con su palabra, que no te aterrorices cuando tú veas en la televisión todo anuncio, toda maldad que está saliendo. No te atormentes, simplemente ora y sé luz y sé sal para aquellos que necesitan la verdad de Dios en sus vidas. Que muchas bendiciones. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde, así que sigan sintonizando Oasis 1210 AM. Muchas bendiciones, que el Señor les continúe bendiciendo y compartan esta transmisión.